Continuando con el estudio del cálculo integral, vamos a ver el día de ahora las sumas de Riemann. Anteriormente, para calcular el área de una región, las particiones tenían subintervalos de igual ancho. Esto se hizo por conveniencia de cálculo. Ahora vamos a ver que es necesario tener subintervalos de igual ancho. Anteriormente nosotros teníamos una función como esta, f de x igual a x al cubo, la cual nosotros íbamos generando rectángulos debajo de esa área, de tal forma que empezábamos a aproximar. Por ejemplo, 3 rectángulos, tendríamos 8 rectángulos, 10 rectángulos, y nos dimos cuenta que al aplicar el límite o aumentar esa cantidad de rectángulos, nosotros obteníamos progresivamente una mejor aproximación hasta que finalmente, al aplicar la teoría del límite, lográbamos encontrar la región, el área, que en este caso es de 3.98, para la región que está encerrada de la función y igual a x al cubo, la recta vertical x igual a 0, la recta vertical x igual a 2 y el eje x. Ahora, a través de las sumas de Riemann, nosotros vamos a ver que no es necesario que los intervalos o estos rectángulos sean de igual ancho. Cada uno de ellos puede ser de distinto ancho. Ahora, la determinación del área por este medio es solo una de las muchas aplicaciones que involucran el límite de una suma. Un enfoque similar puede utilizarse para determinar cantidades tan diversas como longitudes de arco, valores medios, centroide, volúmenes, trabajos y áreas de superficie. La siguiente definición honra el nombre de George Friedrich Bernhard Riemann. Aunque la integral definida se habría utilizado ya con anterioridad, fue Riemann quien generalizó el concepto para cubrir una categoría más amplia de funciones. En la definición siguiente de una suma de Riemann, notar que la función f no tiene otra restricción que haber sido definida en un intervalo a, b, intervalo cerrado, y el contenido precedente, la función f se supuso continua y no negativa, es decir, que no debe de estar debajo del eje x o no debe de tener región debajo del eje x. Si es así, cumplimos estas condiciones, entonces estamos trabajando con un área bajo la curva. Ahora, la definición de la suma de Riemann empieza por definir como f una función en el intervalo a, b, intervalo cerrado, y sea delta una partición de AB. Es decir, delta representa las múltiples particiones que vamos a tener en ese intervalo a, b. Y las particiones en las cuales van a ser x sub 0, x sub 1 y así sucesivamente. Esas particiones deben de estar entre A y B. Ahora, delta x sub i es el ancho iésimo del subintervalo. Si CI es cualquier punto en el iésimo subintervalo, es decir, cualquier punto en el rectángulo, ya sea un coterminal izquierdo, derecho, central, y no importa el ancho de este intervalo, de este subintervalo o de este rectángulo, entonces la suma queda definida de la siguiente manera. La sumatoria desde i igual a 1, hasta llegar a n de f sub i por delta x sub i. Esta definición se conoce como la suma de Riemann de la función f para la partición delta. Ahora, la suma de Riemann nos permite a nosotros encontrar el área bajo una curva que está restringida en un intervalo. La condición es únicamente que esta función debe de ser continua en el intervalo y no debe de ser negativa. A partir de esta suma de Riemann que ya habíamos practicado con anterioridad, podemos establecer el otro concepto muy importante dentro del cálculo integral, la integral definida. Entonces, si f se define en el intervalo cerrado a, b, y el límite de las sumas de Riemann sobre las particiones de delta es el límite cuando la norma de delta tiende a 0, entonces la sumatoria de i igual a 1 hasta n de f sub i por delta x sub i existe, como lo habíamos escrito antes. Entonces f es integrable en a, b, en el intervalo a, b, y el límite se denota de la siguiente forma. Es decir, que cuando nosotros a la suma de Riemann, a la definición anterior, le aplicamos el límite, cuando ese delta tiende, ese diferencial
tiende a 0, entonces nosotros estamos encontrando una integral definida para la función f de x en el intervalo a, b, es decir, en el mismo intervalo cerrado donde estaba definida la suma de Riemann. El límite recibe el nombre de integral definida de f desde a hasta b. El número a es el límite inferior de integración y el número b es el límite superior de integración. Es importante observar que las integrales definidas y las integrales indefinidas son identidades diferentes, no hay que confundirlas. Una integral definida es un número, al final cuando nosotros evaluemos una integral definida vamos a obtener un número. En cambio, una integral definida es una familia de funciones, pues obtenemos como resultado unas funciones con una constante c que pertenece a cualquier número real. Esto de la integral definida nos permite establecer el siguiente teorema. La continuidad implica integrabilidad. Si una función f es continua en el intervalo cerrado a, b, entonces f es integrable en a, b. Es decir, la integral desde a b de f de x existe. Si la función es continua en el intervalo, entonces su integral existe. Esa es la condición para poder integrar una función. Para que entendamos de mejor manera la definición, tenemos un ejemplo. Vamos a plantear resolver en este caso la integral desde menos 2 a 1 de la función 2x de x. Esta integral definida la vamos a resolver por la definición de límite. Recordemos que la definición de límites establece, o la suma de Riemann, que el límite, cuando n tiende a más infinito, de la sumatoria de i igual a 1 hasta llegar a n de f de c sub i por delta x. En este caso, recordemos que para la sumatoria de Riemann, lo primero que tenemos que encontrar es nuestro delta x. ¿Y qué es el delta x? Es la diferencia de los intervalos que nosotros vamos a dividir. Entonces, para ello vamos a restar nuestro límite superior menos el límite inferior, es decir, b menos a, y todo ello lo vamos a dividir entre n rectángulos. Entonces, b es el límite superior, es decir, 1, vamos a tener 1 menos de fórmula a, que sería menos 2, entonces abrimos paréntesis, y vamos a tener todo ello dividido entre n, para lo cual nosotros obtenemos un resultado de 3 positivo, 3 sobre n. Entonces esa es nuestra delta x. Ahora, c sub i está definido como a más delta x por i. Entonces a en este caso es menos 2, vamos a tener nosotros menos 2 más delta x, que es 3n, y esto multiplicado por i. Entonces al final tenemos menos 2 más 3i entre n. Ahora que tenemos esta información, podemos continuar con el cálculo de esta integral definida a partir de la definición de límites que utiliza la sumatoria de Riemann. Entonces tenemos por acá límite, cuando n tiende a más infinito, de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f sub i. ¿Quién es sub i? C sub i es menos 2 más 3i sobre n, y delta x tenemos que es 3n. Ahora, recordemos que este 3n significa el ancho de los rectángulos, y esta sería la altura que nosotros vamos a ir evaluando en la función f. Recordemos que para conocer la altura de los rectángulos nosotros necesitamos evaluar esos puntos terminales en la función f que me va a dar la coordenada y. Ahora, necesitamos evaluar el c sub i en la función, es decir, menos 2 más 3i sobre n. Eso lo necesitamos evaluar en la función. ¿Y qué es nuestra función? Es 2x. Entonces, ¿qué significa esto? Que menos 2 más 3i sobre n va a tomar el lugar de x. Vamos a hacer entonces esa sustitución. Es como cuando nosotros decimos en una función vamos a sustituir el valor de x igual
a 5. Entonces en la posición de x colocamos el 5. En este caso tenemos c sub i, el cual ya lo hemos definido. Entonces nuestra función es 2x, entonces tendríamos 2 por c sub i, que c sub i es menos 2, más 3i sobre n, por 3 sobre n. Ahora que ya tenemos todo listo, debemos de identificar cuál es, en este caso, el término que rige a la sumatoria. La variable que rige a la sumatoria es i. Por lo tanto, necesitamos hacer aquí unas operaciones en las cuales vamos a reescribir esta expresión para poder dejar la sumatoria con la variable que en este caso nos interesa. Vamos a tener límite cuando n tiende a más infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hacia n, y en este caso vamos a multiplicar todo de una sola vez. Vamos a aplicar la propiedad distributiva. Vamos a multiplicar el 2 por cada uno de los términos del primero, el primer factor, y a la vez vamos a multiplicar por el tercero. Entonces tenemos acá en este caso 2 por menos 2 es menos 4, y este resultado lo vamos a multiplicar por 3 sobre n. Entonces teníamos menos 4 por 3 sería menos 12n. Ahora, de forma similar, vamos a multiplicar en este caso el 2 por 3i, eso nos daría 6i sobre n, y eso lo vamos a multiplicar por 3 sobre n, es decir, 2 por 3 es 6, y 6 por 3 es 18, vamos a obtener más 18i en el numerador, y en el denominador n por n, entonces tenemos por acá n al cuadrado. Ahora, nosotros vamos a aplicar propiedades para la sumatoria. Vamos a aplicar una propiedad que nos permite repartir la sumatoria. Vamos a repartir la sumatoria y tenemos acá el límite cuando n tiende a más infinito de la sumatoria de n igual a 1 menos 12 sobre n más la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de 18i sobre n al cuadrado. Recordemos, ¿quién es la variable dominante en la sumatoria? Es i. Por lo tanto, todo lo demás es considerado como una constante. Entonces vamos a sacar en este momento las constantes. N, el límite de n cuando tiene a más infinito, aquí tenemos menos 12n, entonces esta es una constante y vamos a tener menos 12 n por la sumatoria desde i igual a 1 hacia n, más, en este caso podemos reescribir esto se puede reescribir de la siguiente forma, como 18 sobre n al cuadrado por i. Entonces vamos a sacar la constante, que en este caso sería 18n cuadrado. Entonces vamos a tener por acá 18n cuadrado por la sumatoria de i igual a 1 hasta n de i. Ahora, hay unas fórmulas para la sumatoria que vamos a aplicar en este momento para poder resolver esa sumatoria. Son unas fórmulas básicas y dentro de esta nosotros podemos notar que la primera sumatoria tiene la forma de la siguiente propiedad. Aquí podemos imaginar que tenemos una constante 1. Entonces la propiedad nos dice lo siguiente, que cuando nosotros tenemos una sumatoria desde i igual a 1 hasta n de una constante c, lo que tenemos que hacer es simplemente la constante multiplicarla por n, y eso es lo que vamos a aplicar en este momento. Vamos a aplicar esa propiedad. Entonces, al final de cuentas, el resultado de esta sumatoria sería n. ¿Y qué nos va a quedar como respuesta? Nos quedaría igual el límite cuando n tiende
a más infinito de menos 12n, que era nuestra constante, y el resultado de esta sumatoria sería 1 por n, que al final eso es n. Entonces nos queda 12 sobre n por n. Por acá tenemos nuestra constante 18 sobre n al cuadrado. Ahora, de acá nosotros también tenemos una propiedad. ¿Y cuál propiedad es la que debemos de utilizar en ese caso? Vamos a utilizar la propiedad que establece lo siguiente. Cuando nosotros tenemos la sumatoria de i igual a 1 hasta n, de i en este caso, de i, eso va a ser igual a n multiplicado por n más 1 entre 2. Entonces este sería el resultado en este caso de esta sumatoria que tenemos nosotros por acá. En lugar de esto vamos a colocar su respuesta, su resultado. Estas son fórmulas que ya están establecidas en la sumatoria. Entonces por acá vamos a tener por n factor de n más 1 entre 2. Y ahora, como ya no tenemos sumatoria, lo que tenemos que hacer es simplificar, tratar de reescribir las expresiones para poder aplicar el límite infinito. Entonces vamos a ir simplificando. Tenemos acá límite cuando n tiende a más infinito. Y por acá tenemos menos 12n por n. Esta n con esta n se simplifican. Entonces solamente me queda menos 12. Por acá tenemos n al cuadrado y por acá tenemos n a la 1. Entonces hay una resta de exponentes. Y en el denominador en este caso me va a quedar n. Ahora, por su parte, el 18 con el 12 pueden simplificar. Si dividimos 18 entre 2, eso me da 9. Entonces vamos a tener 9 factor de n más 1. Y eso lo podemos resolver, lo podemos simplificar. Entonces vamos a tener límite cuando n tiende a infinito, a más infinito, de menos 12, más. Y aquí vamos a aplicar la propiedad distributiva y vamos a repartir a la vez el denominador. 9 por n es 9n. Y todo ello dividido entre n, más 9 por 1, que es 9, entre n. Ahora vamos a simplificar, porque todavía podemos simplificar el segundo término del límite. Y nosotros vamos a tener por acá que el límite, cuando n tiende a más infinito, menos 12, por acá n con n en el numerador, en el denominador se simplifica, entonces me queda más 9. Y por acá, más 9n. Ahora sí, que ya tengo simplificado, puedo resolver en este caso el límite. Puedo resolver en este caso el límite. Y vamos a tener por acá, según las propiedades de los límites infinitos, cuando tenemos una variable en el denominador, este límite tiende a 0. Entonces aquí la respuesta va a ser 0. Y en este caso, el límite de una constante, pues es la misma constante. Entonces vamos a tener menos 12 más 9. Y al resolver menos 12 más 9, tenemos como resultado menos 3. Es decir, que la integral definida, en este caso de la función 2x es igual a menos 3 para el intervalo de menos 2 a 1. Ahora, nosotros nos podemos preguntar por qué obtuvimos un valor negativo. En las integrales definidas nosotros podemos obtener un número positivo, un número negativo o incluso 0. En este caso, el ejemplo anterior era un número negativo, entonces esa integral definida no representa el área, sino que representa la integral. Además, si nosotros graficamos la función en dicho intervalo, vamos a tener lo siguiente. Al graficar y igual 2x, nosotros podemos ver que esta es una línea recta en la cual estaba delimitada entre las rectas de x igual a menos 2 hasta x igual a 1. Entonces, como vemos, en estas delimitaciones, nuestra función no era positiva, tenía una parte negativa. Esa es la razón en la que nosotros podemos tener un número negativo. Pues vemos que esta área triangular que se forma debajo del eje x es mayor que la que está por encima del eje. Entonces, para que sea
área la que nosotros necesitemos calcular a través de las sumas de Riemann, a través de la definición, tenemos acá esta definición, este teorema. Entonces, si f es continua y no negativa en el intervalo cerrado AB, entonces el área de esta región acotada por la gráfica de f, del eje x y las rectas verticales x igual a x igual a b, está dada por la fórmula de la integral a, b. En palabras más simples, una integral definida que se calcula por medio de la suma de Riemann va a representar el área siempre y cuando, y en este único caso, que la función sea continua y no negativa, es decir, que no esté regiones o áreas consideradas por debajo del eje X. Si hay una región considerada por debajo del eje X, entonces esta función es negativa y por lo tanto no encontrarían el área, sino que una integral. En la próxima clase vamos a ver un poco más sobre la integral definida. Por el momento, para encontrar una integral definida, conocemos únicamente el método de la suma de Riemann y en la próxima clase nosotros vamos a trabajar el teorema fundamental del cálculo que simplifica todo el proceso para encontrar una integral definida.